Hola, ¿qué tal? Y bienvenido o bienvenida nuevamente a la clase de Integration Services. Hoy vamos a ver un poco de lo que es Integration Services y cuáles son las definiciones que lo acompañan. Nos vamos a ir a términos un poquito básicos y ya cuando nos vayamos adentrando, pues vamos a ir desarrollando lo relativo con cada tema. ¿De acuerdo? En primer lugar, mencionar que Integration Services es una plataforma que está dentro de la gama de componentes para BI de Microsoft SQL Server. Se utiliza básicamente para desarrollar, gestionar e implementar todo lo que tiene que ver con integración, transformación y carga de datos. Vamos a tener entonces, cuando hablamos de Integration Services, los llamados ETL. Voy a avanzar un poquito acá, aunque luego retroceda, que no es más que una secuencia, como les decía anteriormente, de pasos completamente lógicos para extraer, transformar y cargar datos desde un origen hasta un destino. Pero ¿qué sucede? Que dentro de esa extracción y esa carga final vamos a tener en el centro transformaciones que nos van a permitir manipular los datos, ya sea para aplicar correcciones, para cambiar una letra, una palabra de mayúscula y minúscula, para hacer cálculos intermedios, dividir datos, hacer join de datos, hacer merge, cambiar los tipos de datos, en fin, un sinnúmero de transformaciones o manipulaciones que podemos realizar sobre los datos que nos da la primera etapa, que es la extracción. Una vez realizamos todas esas acciones de transformación, acciones correctivas, entonces damos paso a la carga final, al destino de esos datos. Cabe destacar que como fuente o como el paso inicial y como carga o el paso final podemos tener múltiples tipos de archivos o múltiples tipos de fuentes y de destinos que van desde base de datos hasta archivos no necesariamente estructurados, archivos planos de texto, CSV, de Excel, de Oracle, SQL, en fin, un sinnúmero de posibilidades que solo estaría limitado por nuestra creatividad. Vamos a conversar un poco sobre por qué necesitamos integrar datos. Es un tema que particularmente me apasiona bastante. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero la realidad es que hoy día estamos manejando muchísima información y de fuentes muy diversas, como lo pueden ver acá. Tanto las empresas como nosotros vamos dejando rastros en Internet, en las redes sociales, a través de un correo electrónico. Diversas instituciones que utilizan sus ERP, que utilizan CRM, que utilizan un sinnúmero más de software de apoyo, van generando muchísimos datos. Esos datos se van almacenando por ahí en N cantidad de formatos, a veces estructurados, otras veces no. Entonces, todo eso da paso a la necesidad de centralizar esos datos, de tenerlo tal vez en un único sitio, de combinarlos, de prepararlos para luego pasar a entender esos datos. Hay otras necesidades que tienen igual valor, aunque tal vez no se le dé el mismo uso, que tienen que ver básicamente con compartir datos. Tengo una empresa que todos los meses tal vez está comprándole a algún buró de crédito información, entonces me traigo esa información, la cargo localmente en una base de datos propia porque para mí es importante. De ese mismo modo, la información de mis clientes se la estoy vendiendo de manera, digamos, incógnita a un tercero. Todo eso conlleva integrar datos, transformar datos, convertirlos desde una fuente, llevarlos a un destino, manipularlos. Obviamente necesitamos garantizar que esos datos cumplen con cierta calidad, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora veamos para qué podemos utilizar SQL Server Integration Service. Básicamente, como ya lo mencioné en el slide anterior, lo vamos a utilizar en mayor escala para cargar datos de un origen a un destino. Bien. También lo vamos a utilizar para estandarizar y limpiar datos,
lo vamos a utilizar como una herramienta de centralización para nuestros sistemas de Data Warehouse y lo vamos a utilizar también para automatizar tareas. ¿Por qué automatizar tareas? Bueno, en SQL Server cuando hacemos tareas de darle mantenimiento a un índice, realizar un backup de una base de datos, de calcular las estadísticas de los objetos de la base de datos y un sinnúmero más de tareas relacionadas a la administración se realizan a través de paquetes de SQL Server Integration Service. Por eso no quiero que vean esta herramienta como una exclusiva para el primer punto que tenemos acá, que es cargar y transformar datos desde un origen hasta un destino. Hasta la próxima.